Tomaremos dos textos como referencia. En primer lugar, el artículo de Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty ou l'antisartrianisme, que apareció en traducción española en 1963, con el título Sartre versus Merleau-Ponty. Texto en el que Castor salta en defensa de la familia sartriana tras el ajuste de cuentas que lleva a cabo Merleau en el capítulo final de las aventuras de la dialéctica, Sartre y el ultrabolchevismo. Y en segundo lugar, el precioso texto Merleau-Ponty Vivant, publicado por Sartre en su revista a raíz de la muerte de su amigo. Texto emocionante en la línea de los homenajes póstumos, Tombeau en la más pura tradición de la literatura francesa desde Bossuet, pasando por el Tombeau de Baudelaire de Mallarmé. Tombeau en los que Sartre acabará especializándose, como los magníficos que construyó para Nissan, Fanon y Camus. Pero este Tombeau de Merleau-Ponty, que parece tan sentido y espontáneo, le costó sudores y meses de trabajo a Sartre. Lo sabemos por el testimonio de Arlette Elkaem, la judía argelina protegida y adoptada por él. Claro que también sudó Mozart cuando escribió los cuartetos del Sol dedicados a Haydn, y la facilidad musical mozartiana era pareja a la literatura sartriana. Sartre tenía sus motivos. En todo caso, la rememoración de Sartre suena con una espontaneidad emocionante. Recordemos su final. Las culpas pueden repartirse como mejor parezca. Sin embargo, no éramos del todo culpables, al punto que, algunas veces, solo veo en nuestra aventura su necesidad. He aquí cómo viven los hombres en nuestra época. He aquí cómo se aman. Mal. Todo esto es cierto, pero también es cierto que somos nosotros dos, los que nos hemos mal querido. Solo me queda agregar que esta larga amistad, ni hecha ni deshecha, abolida en el momento de renacer o de romperse, perdura en mí como una herida eternamente abierta. Trataremos pues de buscar el entramado de ideas filosóficas que compartieron y separaron a nuestros dos protagonistas, pues de otro modo su colaboración y ruptura resultan incomprensibles. Hagamos, sin embargo, primero algo de historia. Todo empezó durante la guerra, en el frágil grupo de acción política, solo duró un año, que constituyeron con el nombre de Socialismo y Libertad, marxistas, anarquistas y trotskistas. Merleau-Ponty era marxista y Sartre más bien proudiano. Funcionaba en el grupo una eficaz principio de tolerancia activa que se mantuvo eficaz hasta la ruptura del año 52, seguramente por la contumaz voluntad sartriana de construir una especie de tercera vía entre los resistentes gaullistas y los resistentes comunistas, claramente encuadrados partidariamente. Disuelto el grupo en un año, la aventura siguiente es la de la revista Le Temps Moderne, financiada por Gallimard frente a Esprit de Sel y a Les Chroniques de Minute. Es hora de tomar posiciones en el tablero después de la guerra, y ahí están en el comité de redacción Aron, Paulhan, Merleau-Ponty, Beauvoir y Sartre, unidos por su posición de compromiso. Literatura comprometida que rompe con la rama de la literatura francesa en la que Flaubert y Goncourt no condenan la represión de la Comuna y en la que Proust habla de amor heterosexual, pero con precedentes ilustres en Voltaire, Zola o Guide. El principio de tolerancia funcionó cuando, por ejemplo, en un editorial de la revista, Merleau-Ponty denunció los campos soviéticos. Si los habitantes de los campos son 10 millones, mientras que en la jerarquía los salarios son 20 veces superiores a los de los trabajadores,
será difícil hablar de socialismo. Esos campos son más criminales que otros porque traicionan la revolución. Pero pese a todo, la URSS sigue siendo incomparable en razón de su empresa misma. Y concluía Merleau-Ponty: tenemos los mismos valores que los comunistas, malgré eux. Los comunistas protestaron. Sartre asintió. Camus, más radicalmente moralista, acabó rompiendo agriamente. El tándem Sartre-Merleau-Ponty llevó la revista sólidamente desde el fin de la guerra hasta el 52, cuando se produce el choque, y Merleau-Ponty se va de la revista como un matrimonio sin papeles se deshace sin papeleo a su vez, puesto que Merleau-Ponty nunca quiso figurar como codirector, pese a que le fue solicitado. La gota última del vaso fue tan nimia que no vale la pena recordarla. Claro que estaba produciendo una deriva de Sartre hacia el Partido Comunista, que duraría hasta la entrada de los tanques en Budapest. Pero había motivos para explicar esta deriva. El arresto de Duclos, por ejemplo, detenido en una manifestación antiamericana, a quien acusan de tener en su casa unas palomas mensajeras con las que se comunicaba, para promover un complot contra el Estado, cuando en realidad eran los pichones que iba a cenar con su mujer. Sartre estalló y escribió un texto, Los comunistas y la paz, donde concentró su rabia contra la burguesía, pensando, como él decía, contra sí mismo. El principio de tolerancia debería tal vez haber funcionado como otras veces, pero no fue así. Merleau-Ponty se marchó silenciosamente, dejando para la revista un último texto filosófico, El lenguaje indirecto y las voces del silencio, publicado más tarde como primer capítulo de Signos y con dedicatorias a Jean-Paul Sartre. Se marcha de la acción de los tiempos modernos y acepta una cátedra de filosofía en el Collège de France, símbolo de la consagración académica, y a los 2 años dobla el artículo de despedida mencionado, El lenguaje indirecto, con un trabajo vibrante, 120 páginas de requisitoria con un título bien explícito, Sartre y el ultrabolchevismo. Lo que hace con estos 2 trabajos Merleau-Ponty es cambiar el plano del enfrentamiento. Si han roto después de una útil colaboración, es porque en el plano de las ideas filosóficas ya estaban enfrentados desde el principio. Enfrentados como hermanos, y por eso la tensión es más violenta, porque ambos han salido de la misma matriz, la fenomenología. Después de una formación como normalien en l'École Normale Supérieure, la SUP, en la mítica Rue d'Ulm, donde unos años después pasearía sus últimos sueños Paul Celan, quien hace aparecer esa calle en sus poemas. La situación se podría resumir así. Los 2 normaliens han tenido una formación pareja y una historia común, hasta el nivel de la anécdota. Ambos huérfanos de padre, ambos con una niñez feliz, los 2 graduados con la agregación de filosofía, ambos profesores de liceo, uno en Le Havre y otro en Beauvais, ambos enrolados en la Drôle de Guerra, uno en el servicio de meteorología y otro en el Estado Mayor de la 59 División de Infantería, ambos prisioneros, ambos liberados. Los 2 se unen a la resistencia y forman parte del grupo político Socialismo y Libertad, y los 2 publican con una diferencia de 2 años su libro fundamental, L'être hellénien en 1943, La phénoménologie de la perception en 1945. Así hasta la revista compartida, pero sobre todo ambos han hecho simultáneamente el mismo descubrimiento filosófico, la intencionalidad.
aunque para cada uno significa cosas diferentes. Para Sartre, el antipsicologismo husserliano significa el vaciamiento de la interioridad y el acceso a la libertad frente al mundo. Para Merleau-Ponty será el espesor de la experiencia, donde la carne del yo y la carne del mundo se entrelazan en quiasmo. Uno, la libertad, otro, la espontaneidad. En un caso, un estilo de pensar cortante como un arma. En el otro, el trabajo paciente de la ambigüedad. Ahora bien, cuando producida la ruptura, Merleau-Ponty revisa sus presupuestos filosóficos, en los dos trabajos que he citado y los contrasta con los de Sartre, lo primero que hace es simplificar al adversario. Y lo mismo ocurre con la respuesta de Simon, Merleau-Ponty ou l'antisartrianisme. Se dirá que eso ocurre en toda la polémica porque las facilita, pero aquí el caso es diferente. Por lo siguiente, dado el nivel escaso de desarrollo y publicación de la fenomenología en ese momento, era imposible situar al adversario en un contexto más amplio y complejo, en el que sin embargo estaban inmersos, pero que desconocían. La simplificación del adversario venía dada por la simplificación de la teoría de partida. Solo ahora, cuando ya tenemos no solo las puntas del iceberg, sino el territorio entero explorable, podemos resituar filosóficamente a los adversarios y advertir cómo sus posiciones eran ambas deformaciones coherentes, una expresión favorita de Merleau-Ponty. Es decir, ambas variaciones anamórficas con relación a un modelo que ellos solo en parte conocían. Solo ahora es posible analizar a fondo el enfrentamiento Sartre versus Merleau-Ponty y darnos cuenta de que comparten algunos errores sin poder ellos apreciar el porqué de aquello en que divergen.